con ese altar encendido de parte del Padre Celestial. Le damos la gloria, le damos la honra, porque Él se merece lo mejor. Saludamos a cada oyente, hermano, amigo, pastor, que se están conectando ya para escuchar palabra de Dios, palabra de vida, de esperanza. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. No podían faltar aquellos amigos que apenas están dando los primeros pasos en el Señor. Para ti también es la invitación, porque Dios te tiene en cuenta, porque eres especial tesoro también para Él y eres alguien que Dios quiere procesar tu vida para que des frutos buenos. Bendecimos la vida de aquellos pastores que siempre están fieles a esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, a nuestros pastores en la congregación Iglesia Boston Central, los hermanos, cada líder. Bueno, para todos un cordial saludo, hasta los animalitos, que ellos con la cola también alaban al Señor, no se quedan por fuera, la naturaleza, todo alaba al Señor. Y bendecimos cada vida que necesita hoy una voz de aliento, de esperanza, que Dios trae para quitarnos las vendas, quitarnos cosas que a Dios no le agradan. Vamos a orar para poner este momento allí donde estás. Dispón tu corazón, conéctate con las redes sociales allí en Facebook, Instagram, en TikTok y allí en YouTube encuentras los videos de cada hermano que tiene su programa en este lugar y hay palabra de vida. Te invitamos para que no te pierdas nada de lo que es de Dios, porque quizás estás en casa, no puedes salir, tienes dificultades. Allí tú estás conectadito con el Padre Celestial, alimentándote de este maná de vida, de esta palabra que trae bendiciones a cada uno de nosotros. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, delante de ti, Dios mío, pongo tu palabra, la palabra que es vida, que es esperanza, Señor. Gracias por todo el bien que has traído para nosotros, Dios mío. Gracias por tus misericordias, tu amor, Dios de la gloria. Eres tú aquel Dios que un día eligió hacer un hombre en el huerto del Edén y darle soplo de vida, y allí, Dios mío, multiplicaste la naturaleza humana, Señor. Escrito está en tu sagrada palabra, Dios mío. Gracias por escogernos, gracias por entregar a Cristo para que nosotros fuésemos salvos, ya que el hombre, Señor, entregó todos los derechos al enemigo y estábamos fuera de tu presencia, pero hoy en día, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nos podemos acercar confiadamente delante del trono de la gracia, para que tú nos limpies, para que tú nos laves, nos santifiques cada día más, Señor, en nuestras imperfecciones, en nuestra mala manera de vivir. Tú allí nos llevas de tu mano para no extraviarnos, Señor, para poder escuchar el consejo que tú traes a nuestras vidas. Dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendigo la vida de mi sobrino Carlos Gabriel, que ayer estuvo aquí en la ciudad, en Colombia, estaba por Canadá, ya está laborando y vino a hacer unas diligencias. Bendigo su vida, su casa, la familia, a todos mil bendiciones, y sé que vas a salir victorioso de esa cirugía y sigue adelante. Mil bendiciones para tu vida. Bueno, vamos a la Sagrada Escritura. El libro de los Hechos 19:23, venimos leyendo el libro de los Hechos, lo que el Espíritu Santo me ha ido dando para darles
a ustedes también de gracia lo que Dios me ha dado de gracia. Libro de los Hechos 19, a la altura del verso 23, en adelante, dice el alboroto en Éfeso. En pasados días habíamos leído todos los acontecimientos que le sucedieron al apóstol Pablo en diferentes lugares, en Corinto, en Éfeso, en Berea, y fue momentos difíciles. Allí en Tesalónica también dice la palabra que hubo un alboroto. Y ahora se le presenta en Éfeso, también dice el alboroto en Éfeso. Claro que sí, porque donde hay un hijo de Dios, donde llega un hijo de Dios a un lugar, la tiniebla se revuelve. No son las personas, sino lo que tienen las personas que quieren destruir la vida nuestra para que la palabra no se predique. Y al apóstol Pablo, donde quiera que iba, se alborotaba el avispero, porque entendió el llamado que Dios le hizo, a que Dios lo había enviado a esos lugares, y siempre daba palabra convincente por su experiencia directamente con el Señor, un hombre que nació de nuevo, que pudo experimentar el poder de Dios, porque cuando este llamado pasa a nuestras vidas, acontece, pues es algo que nos marca, algo que es para nosotros avanzar, dar buenos frutos y no quedarnos allí pensando qué es lo que yo voy a hacer en el Señor. Él recibe ese llamado de parte del Señor para servirle, para llevar su palabra. ¿Le fue fácil? No le fue fácil. Vemos todos los acontecimientos que hemos leído y siempre está Pablo de un lugar a otro huyendo de la muerte, porque estos hombres judíos que siempre se levantaban, pues querían era quitarle la vida. Entonces le pasó también en Éfeso, dice la palabra, con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, fíjese que no era pequeño, cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtendremos nuestra riqueza. Mire el momento, en el lugar donde dice la Biblia que hubo un disturbio, ya que en ese lugar había un hombre llamado Demetrio, que él se dedicaba a hacer templecillos a esa diosa que adoraban en ese lugar llamada Diana. Y viendo que daba poca ganancia a los artífices, decidió pues darle propaganda al producto, por decirlo así, ya que él vivía de esto, engañando a la gente en su ignorancia, porque allí se adoraba a esta diosa pagana y este lugar estaba lleno de idolatría. Nosotros sabemos que la idolatría nos aleja del Señor. Es algo que a través de las Sagradas Escrituras, muchos pasajes bíblicos, el Señor habla de estas cosas, que tienen boca, no hablan, tienen oído, no oyen, tienen ojos, no ven, y son algo hecho por manos de hombres, que no tienen vida, que no respiran absolutamente nada. Ahí no hay nada, ahí no hay vida, no hay espíritu, no hay alma. Simplemente el hombre utiliza algo para que le entre dinero,
para vivir de algo. Y esto pues a Dios le desagrada, porque el que elabora estas cosas es partícipe también de aquellos que lo adoran, que se inclinan a figuras, y se vuelve idolatría. Y el enemigo aprovecha el creer de estas personas hacia esta figura, extraviándolos del camino, que les piden cosas y las muchas personas dicen, le pedí a fulanito de tal y el milagro vino. Siempre hay que tener claridad que nosotros estamos en esta tierra, pero hay un mundo espiritual que se mueve a diario, que está al acecho del alma del hombre, y el enemigo aprovecha la fe de una persona, la creencia, para involucrarse, para tomar esa palabra de fe de la persona, de adorar una imagen, y aprovecha y hacen hasta milagros, porque el enemigo, Dios no le quitó lo que le había dado. Hacen milagros y todo eso, y la gente corren allá a hacer mandas, son devotos de fulano, y diariamente les hacen altares, escogen días especiales para adorar estas imágenes. Y mientras que nosotros no hayamos renunciado a esas cosas, pues estamos en idolatría. Vidas que conocen de Cristo, que caminan con el Señor, y todavía tienen la patica del conejo metido en la billetera, todavía tienen allí en la casa, en una potera, una mata de sábila, están creyendo en las aseguranzas, porque es que esto me ayuda más. Entonces el Señor no le agrada estas cosas, porque no han nacido de nuevo. Nosotros o somos de Dios o somos del diablo. Eso no tiene vuelta atrás. Simplemente tenemos que tomar una decisión firme en el Señor, en quien hemos creído. En este lugar, estos hombres que tenían este oficio se dedicaban a hacer estas cosas para obtener su propio dinero, su propia ganancia. Dice la palabra, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente por persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Siempre va a haber alguien que te va a rechazar, hermano, hermana, por causa del nombre del Señor. Y ellos tenían claridad que en casi toda Asia, en todos esos lugares donde el apóstol Pablo iba a llevar la palabra de Dios, siempre habían acontecimientos de mucho ruido, de mucho estruendo, a causa de la predicación que Pablo le daba a las personas del lugar donde Dios lo enviaba. Y siempre va a ser así, porque el enemigo no quiere que tú conozcas al verdadero Dios, porque hay unos que dicen, yo soy Dios, este objeto es Dios, la tierra es Dios, y todo lo llaman Dios. Y resulta que la Biblia dice que hay un solo Dios, uno solo, no hay ninguno, no hay, porque dioses son cualquiera, pero el único Dios vivo, el único Dios que formó el mundo, su plenitud, es el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para traernos salvación. No hay otro que pueda hacer eso. No hay otro que pueda hacer un ser humano con sus manos. La ciencia hoy en día, en laboratorio, hacen cosas, pero jamás
podrán alcanzar la altura del Dios Altísimo, porque el hombre a través de lo que ha aprendido pues quiere traspasar los límites y jamás podrá hacerlo. Podrá inventar cosas beneficiosas para ayudar a muchas personas, la medicina y cuantas cosas artificiales, en fin, pero jamás podrá alcanzar la grandeza del Dios Altísimo, al cual nosotros adoramos y también le servimos. Aquí está esta gente mencionando al apóstol Pablo, todo lo que Pablo venía haciendo en Asia. Donde pasaba Pablo, se movía lo que era, se formaba el alboroto, porque gracias a la palabra muchas vidas pudieron reconocer al Dios Altísimo y se apartaron de la idolatría. Y aquí están estos hombres judíos, por cierto, que eran como que los especialistas en formar estas contiendas para traer problemas en los lugares donde llegaba el apóstol Pablo. No era bienvenido Pablo, y tú y yo nos puede pasar también lugares donde podemos ir y no somos bienvenidos. Pero a nosotros lo que nos interesa es que conozcan de la palabra de Dios a ese Cristo Salvador. Es lo único, porque el mismo Cristo padeció, sufrió por causa de traer salvación y enseñar esa palabra a través de los evangelios, que cada vez que leemos allí, pues eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida, todo el proceso, toda la vida de Cristo, los milagros, las sanidades, los prodigios, los portentos, todo el bien que trajo a esta humanidad. Aquí está estos hombres planeando para acechar. El hombre malo se preocupa, saca el tiempo para cometer delitos y pecados. Y dice estos hombres que él donde iba con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. La Escritura lo está diciendo a través de la boca de estos hombres que amaban esos dioses, que se inclinaban, que amaban esta idolatría. Entonces dicen, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense que dice que este era un negocio sucio, un negocio malo, un negocio que a Dios no le agrada. Quizás Dios te ha puesto en tus manos algo para laborar, para hacer, y te ha ido bien, estás en bendición, o quizás alguien Dios le ha puesto algo en la mano y no le ha dado buen uso para hacerlo bueno. Hay de todo en este mundo, pensamientos diferentes en esta humanidad, y estos hombres, esto lo tenían como el negocio día a día, porque la gente corre a comprar imágenes, a comprar cosas para adorar. El hombre fue hecho para adorar, pero nosotros tenemos que identificarnos. ¿A quién es que tenemos que adorar? ¿A quién es que tenemos que pedirle? Porque no es simplemente coger un palo, coger una piedra y decir, este es mi Dios. Y yo sé que aquí está Dios en esta madera muda y me va a hacer el milagro. Dios no necesita que lo tengamos en yeso, ni en madera, ni en piedra, ni en barro, ni en nada. Él es espíritu y nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad. Ellos viendo la problemática que tenían,
que se les podía caer el negocio, que podía la gente creer en el Dios Altísimo, se preocuparon. Estuvieron viendo que en cada predicación que el apóstol Pablo daba donde iba, pues se formaba lo que era, porque mucho pueblo terminaba postrado a los pies de Cristo. Y ellos estaban allí hablando sobre estas cosas, inclusive mencionaron a aquella diosa Diana, y de pronto buscando la forma de traer más disturbios para que los adoradores de esta diosa conspiraran contra el mismo Dios, porque no era con el apóstol Pablo, era con el mismo Dios que ellos estaban contendiendo. Y aquí ellos forman este desagravio, y lo primero que dicen, que de pronto Pablo los podía desacreditar, el negocio se les podía caer. Y mencionan a esta diosa, dice la palabra, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneramos toda Asia y el mundo entero. Qué tremendo. O sea que esta idolatría había corrido, se había extendido, y ellos estaban viendo que podía venir pérdidas. Muchas personas que se dedican a estas cosas, Dios no los va a tener por inocentes. Si se arrepienten, Dios los perdona, pero tú que estás oyendo esta palabra en este momento, que Dios te está hablando de la idolatría, de pronto tú dices, que este es mi negocio. Bueno, ya no vas a ser inocente, porque hoy Dios decidió hablarte de estas prácticas que son desagradables delante del Señor. Pídele a Dios que te dé una bendición para que puedas hacer otra actividad que no te contamine, porque somos partícipes, ya que el que tiene sus manos para elaborar estas cosas le va a llevar a otras personas en casa, en lugares, lo que Dios no le agrada. Y la gente que corre de inmediato a doblar rodillas, a hacer cosas, mandas, pactos que Dios ni siquiera los ha mandado a hacer. Porque en la palabra de Dios no aparece por ningún lado que tenemos que irnos de rodilla delante de fulanita o de fulanito a postrarnos. Allí no aparece. Allí aparece que toda rodilla se doblará delante de Dios, el único Dios santo, puro, el único Dios que nos santifica, que nos llama a caminar rectamente. Entonces ellos están viendo que el negocio se les puede venir a tierra. Dice la Escritura, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Mira el escándalo que ellos hicieron. Aquí no estaba Pablo por ningún lado hablando con ellos, ya ellos sabían a qué había ido Pablo a ese lugar. Y ellos formaron el alboroto, formaron la gritería, airados, porque estaban en una postura de ira, de enojo, de rabia, molestos, porque lo que estaba en ellos se revolvió. Los que estaban en esas vidas los incitaba a lo malo, a querer formar lo malo para perjudicar al apóstol que estaba allí en ese lugar, esperando el momento que Dios le diera la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que la ciudad se llenó de confusión. Esto trajo confusión en medio de ese pueblo, ya que ellos gritaban que adoraran a esa diosa, y el pueblo que quizás tenía un poquito de luz, sabiendo que había un Dios en el cielo,
pues esto los confundió. No dejes que el enemigo te confunda, no dejes que el enemigo dañe tu vida, que si tú crees en el Dios Altísimo, el dador y consumador de la fe, el que nos ha dado la vida, termines por allá inclinándote a otra cosa que no es Dios. Vidas que empiezan en el Evangelio, caminando con Cristo Jesús, y de pronto, al pasar el tiempo, terminan diciendo, es que yo me equivoqué, porque este no es el camino. Me equivoqué y estoy ahora en otro lugar que yo puedo hacer, deshacer y nadie me impide nada. ¿Será que Dios quiere a un pueblo que no esté en santidad? Un pueblo que esté en pecado, que se aparte de Dios, después de haber conocido a un Dios vivo. Pues dice la Biblia que los perros no entrarán al reino de los cielos, porque dice que el puerco, la puerca lavada y el perro se come su vómito, la puerca lavada vuelve a la charca, al cieso. Allí puedes bañar ese animal, puedes ponerle los mejores perfumes, la mejor toalla para secarlo, hasta una cinta bien hermosa. Puedes acostarlo en una cama muy lujosa, donde quiera que quieras tener ese animal, pero cuando tú das la vuelta, está metido en la charca. Igual que el perro muchas veces come un alimento sin digesta, lo vomita, y ya después que lo vomita, pasado un tiempo, va y se lo come de nuevo. Qué cosa tan impresionante, tan asquerosa. Así es la vida de un ser humano. Conociendo a un Dios vivo, un Dios maravilloso, y volverse atrás. Dios te está dando oportunidad. Dios nos está llamando con lazos de amor. No dejes que te llame con lazos de dolor, porque es necesario que te vuelvas a Dios, necesario que camines rectamente, que no estés en dos aguas, o eres o no eres. Dios te necesita en el reino nuevamente, y nosotros no podemos, después de conocer a este Dios maravilloso, terminar postrado en una imagen. ¿Se dan estos casos? Sí se han dado, sí se dan después de haber estudiado palabra, de haber hecho estudios bíblicos, que yo me preparé en guerra, que yo hice esto, que hice lo otro, y pasado el tiempo, muchos terminan extraviados. No, me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste de conocer a Dios? Eso es acomodar el pecado. Esa es mentira del enemigo para que la persona no salga de su condición espiritual. Y estos hombres querían confundir a aquellos habitantes de este lugar para que el negocio no se cayera. Tengamos mucho cuidado dónde vamos, dónde nos metemos, en quién estamos creyendo. El apóstol Pablo fue un hombre que desde que se convirtió al Señor hizo lo que Dios le mandó a hacer. Escuchando al Espíritu Santo, se dedicó a servirle fielmente al Señor. ¿Tenía defectos? Claro que sí, como tú y yo, pero en la obra del Señor fue fiel. Como tú y yo tenemos que serle fiel a Dios en llevar estos mensajes, una palabra. Es que no sé predicar, eso no tiene nada que ver. Estamos en la escuela del Señor y nadie se gradúa. Todos estamos aprendiendo cada día un poquito más en la obra del Señor. Eso no importa que no hayas hecho siquiera un bachillerato, que no hayas terminado una primaria. Por lo menos aprende a leer, aprende a escribir. Si te lo dispones, lo lograrás. Y podrás, con un versículo bíblico, darle una palabra a alguien que necesite, que esté en un lecho, en un hospital, en la calle,
Un versículo que tú tomes en esta palabra servirá a un alma que se está perdiendo. Así que no tenemos excusas delante de Dios, porque esto no es del más letrado, esto no es del que sabe más, sino del que Dios tiene misericordia, y tú puedes ser un instrumento de Dios para servirle, donde estés, donde Dios te llama. No tengas en poco que el llamado que Dios te está haciendo. Pablo identificó a qué lo llamó el Señor, y aquí están estos hombres trayendo confusión, y dice la Biblia, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Fíjense, tomaron a estos dos varones, como quien dice, ustedes aquí no van a hacer la obra del Señor porque nos van a echar a perder el negocio. ¿Cuál es el negocio del Señor? Las almas. ¿Cuál es el negocio de nosotros en esta tierra? Predicar la palabra, no venderla. No vender la palabra. Aquí están hablando de un negocio del hombre natural, el que no tiene a Cristo, que vende sus ídolos para enriquecerse. Nosotros no podemos vender la palabra de Dios para sustraer ganancias, ya que Cristo no nos enseñó eso. El plan de Dios es salvar las almas. El plan que está en nuestras vidas, llevar la palabra de Dios para que sean salvos. No podemos llenar el vientre usándolo de Dios para beneficios personales, porque Dios nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a demandar todo lo que hagamos incorrectamente. Así que esta situación que tenía esta gente allí queriendo destruir la obra del Señor, dice la Biblia, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. En ese teatro había un avispero prendido. Y mire que el apóstol Pablo se indignó y quería ir allá a hablar con esa gente, porque era de armas tomadas. Él no le tenía miedo a enfrentarse a discursos, a controversia, lo que se presentase. Pero hay momentos que Dios no le permite a uno. Y están allí esos hombres amigos de Pablo, dice la Biblia, que no lo dejaron salir por causa de su vida. Aún las autoridades de ese lugar, amigos de Pablo, también se alertaron y le rogaban que no se presentase en ese lugar. Porque estos hombres, la intención de ellos era formar el alboroto, confundir a la gente para que cuando el apóstol fuera allá a predicar la palabra, ellos poder tener argumentos, tener, por decir algo, aquí tengo evidencias de que este hombre está enseñando algo que no está bien. Pero los amigos, porque siempre va a haber un amigo que te aprecia y te va a ayudar a que no tomes alguna decisión que no viene de parte de Dios. Así hay hermanos también que lo aprecian a uno y también le dan un consejo, porque no las podemos dar de súper. En el Señor somos niños y siempre vamos a cometer errores, y va a haber alguien que Dios pone en nuestras vidas para hacérnoslos ver o para impedirlo. En este caso, estos hombres y estas autoridades le impidieron que el apóstol llegase a ese lugar. Dice la Biblia, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Había una conspiración aquí
para destruir la vida del apóstol Pablo, las trampas que pone el enemigo para que tú y yo caigamos en esa trampa. Él teje la red, busca personas usadas por el enemigo, personas llenas de espíritus malos, para confundir, para traer pleitos, odios, divisiones, y que nosotros como hijos de Dios caigamos en las redes del Señor. Por eso nosotros como hijos de Dios, todo tenemos que llevarlo delante del Señor, poner todo en oración. Señor, mira esto, voy para tal lugar, tú me mandaste a hacer esto, mira, Padre, me invitaron a este lugar a llevar la palabra. ¿Será que es tu voluntad, Señor? Todo en manos del Señor, porque a veces creemos que todo viene de Dios y puede ser una trampa del maligno para destruirnos de la forma que sea. Y dice la Biblia que algunos gritaban una cosa y otros otra cosa. Había un enredo tremendo. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole. Los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Aquí dice la Biblia que estos judíos empujaron a un hombre llamado Alejandro. O sea que había ganas de buscar pleitos, contienda, y tomaron a Alejandro y lo empujaron, dice la palabra del Señor. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Y yo te digo que el grande es Jehová de los ejércitos, no la imagen. El grande es Jehová de los ejércitos, que trajo a su Hijo Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret, para traer salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea que este hombre de alguna forma estaba apoyándolos, estaba dándoles contentillo para que ellos se calmasen. Prácticamente era igual. Aquí no vemos que él está en postura de defender la palabra de Dios, sino en darles a ellos contentillo, porque quizás este hombre entendió que no habían pruebas suficientes para llevar a Pablo a un juicio. Mira cómo el diablo es sutil, cómo usa personas en esta tierra para dar apariencia de paz, apariencia de que ya todo se arregló. Y él aquí les está diciendo a estos hombres que estaban airados, que estaban molestos, que la única imagen, la única diosa era Diana. Y aquí dice, puesto que esto no se puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Estos hombres no habían hablado nada en contra de esta diosa. Simplemente les dio la gana, por decirlo así, de cogerlos, de tenerlos allí retenidos para buscar argumentos falsos, porque eso es lo que el enemigo hace. Busca testigos falsos para dañar la vida de otra persona. Mucho cuidado con tu prestarte de enemigo de Dios a través de un testimonio falso.
son una de las 7 cosas que Dios aborrece, dice el libro de Proverbios. Mucho cuidado, esto es delicado. Así sea el familiar, así sea el mejor amigo, el mejor vecino, mejor calladito te ves más bonito. La Biblia dice, el dedito en la boca. Hay cosas que no podemos hablar. Hay cosas que mejor es callar y llevarlo a la oración. Y hace mejor efecto, da buenos resultados. Y aquí están estos hombres, prácticamente con ganas de hacer lo malo, pero Alejandro allí les habla con palabras sutiles, palabras suaves, dándole más realce a la diosa que ellos adoraban. Y dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y proconsulten ahí. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Este hombre conocía de la ley. Sabía que no podían acusar a Gayo ni a Aristarco, porque estos hombres prácticamente los habían tomado, los habían empujado, los habían echado de allí y querían formar lo malo, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto. Qué tremendo, el diablo se las inventa y conoce. Sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Fíjese todo el alboroto que formaron estos hombres, todo lo que hicieron. Cogieron a estos hombres que eran amigos del apóstol Pablo, hombres de Dios que servían, y terminaron cogiendo a Alejandro y prácticamente les dio sopita fría, los calmó y todo quedó en familia, porque Alejandro lo que dijo allí no fue en defensa de nadie, sino el apoyo que les dio a esos hombres de que la única diosa, la única imagen, era la diosa Diana. Déjame decirte que el único Dios que toda rodilla se debe inclinar es el Dios Altísimo, no hay otro. El Señor viene enseñando sobre la idolatría en muchos pasajes bíblicos, y nosotros en estos tiempos tenemos que tener seguridad, identidad en quién hemos creído, a quién le pedimos, a quién adoramos, porque todavía hay muchas vidas que no conocen de Cristo, que tienen cegueras espirituales, y el Señor Jesús de Nazaret, nuestro amado hermano mayor, está que viene por un pueblo, por su iglesia amada, y tiene que preparar al pueblo que todavía tiene la idolatría por el hijo, tiene la idolatría por la casa, tiene la idolatría por el esposo, por cualquier cosa que lo haya hecho un ídolo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios nos ha llamado a predicar esta palabra, a servirle y predicar para que las vidas no se vayan a la condenación. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, a darnos cuenta, Padre, que en el camino tuyo que tú nos llevas, Señor, encontraremos piedras de tropiezo, pero aún así tú las quitas, Señor, y tú nos pones en gracia, en favor, Dios mío, para que avancemos, para que no seamos cobardes, sino valientes, esforzados, que podamos, Dios mío, dar de gracia lo que recibimos de gracia, que no nos echemos hacia atrás, que no importa el enemigo, el gigante que se levante, porque tú peleas por nosotros, Señor, sin ira, sin contienda en nuestras vidas, Señor, sino con sabiduría, para que esas vidas, Señor, que necesitan, Dios,
que tú le abras los ojos espirituales y conocer al Dios vivo, Señor, también se puedan salvar. Mira aquellos hermanos que han retrocedido, que hoy en día dicen que se equivocaron, Señor, ayúdalos, Dios, no los juzgamos. El que juzga eres tú, Señor, no somos jueces, no somos fiscales, no somos abogados. Simplemente clamamos por ellos, Señor, para que no se pierdan, para que ellos entren, así sea forzado, por esa puerta estrecha, Dios mío, necesario, Dios, para bien de nuestras vidas. Gracias por aquellos que esta palabra la atesoraron en su corazón. Aquel que está enfermo, Señor, tócalo ahora, sana, Padre, liberta, rompe cadenas, llévate lo que no es tuyo, Señor. Limpia más con tu sangre, Dios mío. Gracias por el bien que traes a través de tu santa y bendita palabra, que es la única, Señor, que nos lleva por caminos rectos, caminos buenos para salvación, para vida eterna, Dios mío. Gracias, Jesús. Amén. Gloria al que vive, gloria al que reina por los siglos de los siglos. Bueno, la amable sintonía, esos oyentes fieles, hermosos, hombres, mujeres que llaman de diferentes lugares de la tierra